Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, el político que durante años sobrevivió a escándalos, filtraciones y acusaciones de corrupción, acaba de volver al centro de una tormenta que amenaza con alcanzar no solamente a la oposición, sino también a sectores de Morena. Porque mientras públicamente se habla de combate a la corrupción y de una nueva vida pública para México, detrás de las puertas del Congreso y de la Fiscalía General de la República acaba de surgir una versión explosiva, que personajes clave dentro de la propia 4T habrían ayudado a mantener congelado el desafuero de Alito. Y lo más delicado no es solamente la acusación, sino el supuesto rastro de mensajes, expedientes fragmentados y decisiones políticas que hoy tienen a todos preguntándose lo mismo. ¿Quién protege realmente a Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Por qué sigue libre después de años de investigaciones? ¿Y qué revela todo esto sobre el verdadero funcionamiento del poder en México? Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de esta historia. La polémica explotó después de las declaraciones hechas alrededor de la desaparición práctica del expediente de desafuero de Alejandro Moreno en la Cámara de Diputados. Y aquí tienes que entender algo importante. No estamos hablando de una denuncia reciente. No es un caso improvisado de redes sociales. No es un rumor cualquiera. Estamos hablando de investigaciones abiertas desde hace años por presuntos delitos graves, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, desvío de recursos federales, tráfico de influencias y uso de recursos de procedencia ilícita. Delitos que, en teoría, tendrían suficiente peso político y jurídico para haber provocado una batalla institucional enorme. Pero eso nunca pasó. ¿Por qué? Porque mientras en público Morena y sus aliados construían una narrativa de combate frontal a la corrupción del viejo régimen, en privado comenzaron a acumularse versiones sobre acuerdos, negociaciones y protección política. Y lo más inquietante es que las piezas empiezan a coincidir. El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, reconoció que al revisar el expediente relacionado con Alejandro Moreno encontraron documentos dispersos, archivos fragmentados y procedimientos inconclusos. Es decir, un caso políticamente explosivo convertido en un rompecabezas burocrático. ¿Accidente administrativo? ¿Ineficiencia? ¿O algo mucho más profundo? Fíjate bien en el momento político. Esto ocurre cuando México se acerca a un nuevo ciclo electoral. En el horizonte aparecen elecciones intermedias, renovación de gubernaturas, lucha por el control territorial y una guerra narrativa cada vez más agresiva entre Morena y la oposición. Y justo en ese escenario, Alejandro Moreno intensifica sus ataques contra el gobierno federal y contra la presidenta Claudia Sheinbaum, usando términos como narcogobierno y narcopresidenta. Acusaciones extremadamente delicadas. Acusaciones que normalmente provocarían respuestas legales, políticas o institucionales inmediatas. Pero no ocurrió así. Entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Por qué alguien con investigaciones abiertas, señalamientos públicos y expedientes acumulados puede moverse con tanta libertad política? ¿Por qué viaja, declara, confronta y opera como si nada estuviera pasando? Y aquí viene lo fuerte. Porque las respuestas que comenzaron a surgir no apuntan solamente hacia la oposición. También apuntan hacia adentro de Morena. Según versiones mencionadas públicamente por periodistas y fuentes cercanas al caso, habría existido presión interna para evitar que ciertas investigaciones avanzaran formalmente hacia el desafuero. Y cuando aparecen nombres como Adán Augusto López Hernández o Ricardo Monreal en medio de estas versiones, el conflicto deja de ser solamente jurídico. Se convierte en una guerra interna de poder. Una guerra donde nadie quiere aparecer como responsable, pero donde todos parecen saber algo. Y eso cambia completamente la lectura de esta historia. Porque ya no se trata solamente de si Alejandro Moreno es culpable o inocente. Se trata de algo mucho más grande. Se trata de si el sistema político mexicano realmente cambió o solamente reorganizó sus pactos de impunidad. Se trata de saber si la famosa recomendación de la República es cuando los intereses políticos entran en juego. Y sobre todo, se trata de entender por qué tantos casos espectaculares
El PRI donde las lealtades personales pesan más que los discursos ideológicos. Campeche fue su plataforma. Desde ahí construyó relaciones políticas, redes administrativas y estructuras de poder que después lo impulsarían hacia la dirigencia nacional del partido. Y aquí tienes que recordar algo importante. Durante años, Moreno fue presentado como una especie de relevo generacional del priismo. Un político joven, mediático, disciplinado. Pero alrededor de él comenzaron a acumularse cuestionamientos desde mucho antes de que Morena llegara al poder federal. Contratos públicos, propiedades, relaciones empresariales, estilos de vida incompatibles con ingresos oficiales, señalamientos que fueron creciendo poco a poco. Recordemos que cuando fue gobernador de Campeche ya existían críticas sobre el uso de recursos públicos y sobre la velocidad con la que aparecían propiedades vinculadas a su círculo cercano. Pero en ese momento el PRI todavía conservaba estructuras de protección muy fuertes. Y eso importa entenderlo. Porque muchos de los mecanismos de impunidad que hoy se critican no nacieron con Morena. Venían desde antes. Lo que cambió fue la promesa política. Cuando López Obrador ganó la presidencia en 2018, una parte enorme de la población creyó que comenzaría una ruptura definitiva con esas prácticas. Y durante los primeros años sí hubo señales que parecían apuntar en esa dirección. Detenciones mediáticas. Investigaciones espectaculares. Discursos de combate a la corrupción. La caída de figuras históricas. Emilio Lozoya. Rosario Robles. Juan Collado. El mensaje parecía claro, ahora sí habría consecuencias. Pero con el tiempo comenzó a aparecer otro patrón. Un patrón incómodo. Muchos de esos casos terminaban diluyéndose. Procesos interminables. Expedientes congelados. Amparos. Acuerdos políticos. Liberaciones discretas. Y la sensación pública empezó a cambiar. ¿Era justicia real o solamente escarmiento mediático? En el caso de Alejandro Moreno, la situación se volvió especialmente simbólica porque coincidió con la crisis profunda del PRI. Mientras el partido perdía gubernaturas, votos y estructuras, Alito lograba mantenerse políticamente vivo. Incluso fortalecía su posición interna. ¿Cómo? Construyendo alianzas. Negociando sobrevivencia. Adaptándose. Y aquí viene una contradicción brutal. Mientras Morena presentaba al PRI como símbolo máximo de corrupción neoliberal, algunos sectores dentro del oficialismo parecían encontrar utilidad política en mantener vivo a Alejandro Moreno como dirigente priista. ¿Por qué? Porque un PRI debilitado, fracturado y desprestigiado también puede ser funcional electoralmente. Esa es una de las teorías que más comenzó a circular en círculos políticos y periodísticos. No necesariamente destruir al PRI, sino administrarlo. Mantenerlo suficientemente débil para que no compita realmente, pero suficientemente vivo para dividir a la oposición. ¿Y quién era perfecto para eso? Un dirigente permanentemente cuestionado. Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Ahora bien, hay otro elemento clave. La famosa mansión de Campeche. ¿Te acuerdas? Las imágenes recorrieron todo México. Una residencia gigantesca, lujosa, con acabados de alto nivel, piscinas, jardines y dimensiones difíciles de justificar con ingresos públicos normales. La entonces gobernadora Laida Sansores convirtió ese tema en uno de los principales símbolos de denuncia contra Alito. Las imágenes fueron devastadoras políticamente, porque conectaban perfectamente con el enojo social acumulado durante años contra la clase política mexicana. El mensaje era simple y poderoso: mientras millones sobreviven con salarios bajos, algunos políticos construyen mansiones de magnates. Y parecía que ahora sí vendría el golpe definitivo. Pero no ocurrió. Ahí comenzó a crecer una frustración enorme incluso entre simpatizantes de Morena. Porque la narrativa del combate a la corrupción necesitaba resultados concretos. Necesitaba sentencias. Necesitaba consecuencias visibles.
Y en lugar de eso, muchos de los personajes más cuestionados seguían operando políticamente. Lo mismo pasó con García Cabeza de Vaca. Lo mismo con otros casos emblemáticos. Mucho ruido mediático. Mucha expectativa pública. Pero al final, impunidad. Y aquí tienes que entender el efecto psicológico que eso produce. Porque cuando un gobierno promete romper con décadas de corrupción, la ciudadanía empieza a medirlo justamente por su capacidad para castigar a quienes simbolizan esa corrupción. Si no ocurre, la decepción crece rápidamente. Hasta aquí podría parecer solamente otro caso de burocracia lenta. Otro expediente atrapado en tecnicismos legales. Pero lo que pasó después cambió completamente la percepción del caso. Porque empezaron a surgir versiones de que el problema no era incapacidad. El problema era voluntad política. A principios de 2022, las investigaciones sobre Alejandro Moreno parecían avanzar. Desde Campeche se impulsaban acciones legales relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito. Las conferencias de prensa se multiplicaban. Las filtraciones aumentaban. Y la presión pública crecía cada semana. Dijo entonces un funcionario cercano al caso que las pruebas eran contundentes. Parecía cuestión de tiempo. ¿Quién iba a imaginar que años después seguiríamos exactamente en el mismo punto? Poco después, desde la Cámara de Diputados comenzaron movimientos para discutir un posible proceso de desafuero. El ambiente político se tensó rápidamente. En medios y redes sociales se hablaba de una caída inminente del dirigente priista. Pero algo empezó a atorarse. Procedimientos incompletos. Documentos faltantes. Suspensiones judiciales. Y silencios extraños dentro del Congreso. ¿Simple desorden administrativo? ¿O alguien estaba frenando deliberadamente el proceso? 48 horas después de algunas de las filtraciones más fuertes sobre la mansión de Campeche, Alejandro Moreno apareció públicamente minimizando las acusaciones. Dijo, en esencia, que todo era persecución política, que se trataba de ataques por su papel como opositor. Y aquí comenzó otra batalla, la narrativa. Porque mientras Morena insistía en que existían elementos suficientes para investigarlo, el PRI respondía acusando uso faccioso de las instituciones. Hasta aquí podría parecer una disputa política tradicional. Pero lo que vino después fue peor. Meses más tarde, periodistas comenzaron a documentar que la Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo integrando carpetas relacionadas con posibles delitos financieros y patrimoniales. La expectativa volvió a crecer. Ahora sí, decían muchos. Pero nuevamente nada avanzó hacia una resolución clara. Entonces apareció otro dato inquietante. Según testimonios posteriores, la solicitud formal hacia la Cámara de Diputados nunca terminó de consolidarse como debía. Y aquí la historia empieza a ponerse realmente oscura. Porque años después, Hugo Arrec Flores revelaría que al revisar el expediente encontraron piezas dispersas, documentos separados y registros prácticamente desaparecidos. Imagínate eso. Un caso de alto perfil político convertido en archivos regados en distintos lugares. Y aquí surge una pregunta brutal. ¿Quién fragmenta un expediente así? Porque esas cosas no pasan solas. Días después comenzaron a circular versiones todavía más delicadas. Versiones que apuntaban hacia presiones internas desde sectores del oficialismo para no avanzar contra Alejandro Moreno. Según estas versiones, algunos liderazgos consideraban inconveniente políticamente destruir por completo al dirigente priista en ese momento. ¿Por qué? Porque la oposición atravesaba una crisis interna y mantener ciertas piezas en el tablero podía resultar útil. Pero espera, porque esto se pone peor. Mientras el desafuero se congelaba, Alejandro Moreno intensificó sus ataques contra Moreno. Conferencias, entrevistas, viajes internacionales, declaraciones incendiarias. El tono subió de nivel. Empezó a usar acusaciones relacionadas con narcopolítica. Y eso provocó algo inesperado. Una parte de la base morenista comenzó a preguntarse por qué alguien supuestamente investigado seguía actuando con tanta libertad. Luego vino otro momento clave.
En entrevistas posteriores, periodistas afirmaron tener conocimiento de mensajes y comunicaciones internas que sugerirían presión política para evitar que ciertas acciones avanzaran. Ojo. Hasta ahora no existe confirmación judicial pública de esos mensajes. Pero el simple hecho de que esa versión comenzara a circular detonó una guerra interna de sospechas. Porque cuando aparecen nombres de figuras tan importantes dentro de Morena, el problema deja de ser solamente un caso de corrupción. Se convierte en un conflicto de poder dentro de la propia coalición gobernante. Recuerda que al inicio te dije que había algo que nadie estaba contando claramente. Estamos llegando ahí. En semanas recientes, el tema volvió a explotar porque Hugo Arrec Flores fue cuestionado nuevamente sobre el estado del expediente. Y aunque evitó algunas respuestas directas, volvió a mencionar irregularidades graves en la forma en que encontraron la documentación. Eso reactivó todo. Redes sociales, medios digitales, columnas políticas. Todos empezaron a preguntarse lo mismo: ¿quién ordenó congelar realmente el caso? Y entonces apareció un elemento todavía más delicado. La posibilidad de que la impunidad no sea un accidente aislado, sino un mecanismo estructural compartido entre distintos grupos políticos. Porque si observas el patrón, se repite constantemente. Casos espectaculares. Acusaciones fuertes. Narrativas de justicia. Expectativa pública. Y después, nada. Juan Collado terminó libre. Romero de Champs murió sin enfrentar una sentencia definitiva. García Cabeza de Vaca logró salir del país. Y Alejandro Moreno continúa liderando el PRI mientras lanza acusaciones contra el gobierno federal. ¿Casualidad? ¿Fracaso institucional? ¿O acuerdos invisibles? Y aquí entramos al verdadero corazón de esta historia. En público, Morena sostiene que combate la corrupción heredada por el viejo régimen. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste constantemente en principios como no robar, no mentir y no traicionar. Y desde el discurso oficial se mantiene la idea de que existe una transformación profunda del país. Por otro lado, Alejandro Moreno y sectores de la oposición argumentan que son víctimas de persecución política selectiva. Dicen que las investigaciones buscan intimidar opositores y controlar instituciones. Esa es la narrativa pública de ambos bandos. Pero cuando miras los hechos con más detalle, aparecen contradicciones incómodas. ¿Por qué si realmente existían pruebas sólidas contra Alejandro Moreno, por qué el proceso nunca avanzó completamente? Y si no existían pruebas suficientes, ¿por qué se permitió durante años una narrativa pública que lo presentaba prácticamente como culpable? Ahí está la primera gran contradicción. Ahora pasemos a la segunda capa. Lo que realmente podrían estar buscando distintos actores políticos. Según versiones cercanas al entorno legislativo, algunos grupos dentro de Morena habrían considerado más rentable políticamente mantener a Alejandro Moreno debilitado pero activo, en lugar de convertirlo en mártir político mediante un encarcelamiento. Y esto puede sonar cínico. Pero en política ocurre constantemente. A veces un adversario desgastado resulta más útil que uno destruido. Piensa en esto. Un PRI encabezado por una figura cuestionada divide a la oposición. Genera conflictos internos. Reduce posibilidades de renovación. Y al mismo tiempo concentra ataques mediáticos sobre sí mismo. ¿Quién gana con eso? Pero también existe otra posibilidad todavía más delicada. Que detrás de la congregación existieran pactos de protección mutua de distintos grupos políticos. Una
liderazgos partidistas, las alianzas temporales. Todo eso forma parte de una maquinaria política mucho más compleja de lo que parece en televisión. Por ejemplo, observa cómo cambian las relaciones políticas dependiendo del momento electoral. Un personaje puede ser presentado públicamente como enemigo absoluto y al mismo tiempo resultar útil estratégicamente detrás de escena. Eso ocurre en todos los sistemas políticos. Pero en México adquiere características especialmente opacas. También hay otro factor enorme, el miedo a los precedentes. Si un gobierno decide realmente ir a fondo contra ciertos personajes, abre la puerta para futuras retaliaciones cuando cambie el poder. Muchos actores políticos entienden eso perfectamente. Por eso existe resistencia interna incluso dentro de partidos que prometen transformación. Además, hay intereses económicos gigantescos alrededor de estas estructuras. Contratos, influencias regionales, redes empresariales, financiamiento político. Un caso judicial de alto perfil puede desestabilizar muchas cosas al mismo tiempo. Y aquí aparece otro detalle que muchos ciudadanos no ven. Las instituciones mexicanas siguen funcionando en buena medida con cuadros administrativos heredados de gobiernos anteriores. Fiscales, jueces, operadores políticos, redes burocráticas enteras. Cambiar discursos es relativamente rápido. Cambiar estructuras profundas toma años, o quizá décadas. Pero eso no elimina la responsabilidad política. Porque cuando Morena obtuvo mayoría legislativa y respaldo popular masivo, mucha gente creyó que precisamente para eso serviría ese poder, para desmontar estructuras de impunidad. Y cuando eso no ocurre con claridad, la decepción crece incluso dentro de sus propias bases. Por eso el tema se volvió tan explosivo en redes sociales. Porque ya no es solamente una discusión jurídica. Es una discusión moral y política sobre el verdadero alcance de la llamada Cuarta Transformación. En redes, hashtags como almohadilla Alito, almohadilla Morena, almohadilla impunidad, almohadilla narcopresidente y almohadilla fiscalía dominaron la conversación durante horas. Algunos usuarios acusaban al gobierno de proteger a personajes corruptos. Otros señalaban que la oposición intentaba victimizarse mientras ocultaba años de abusos. Y entre ambos extremos apareció una tercera postura cada vez más visible, ciudadanos frustrados con todos. Un senador del bloque opositor señaló que el gobierno usa selectivamente la justicia. Mientras tanto, figuras cercanas a Morena respondieron que la oposición intenta convertir investigaciones legítimas en persecución política. La polarización subió rápidamente de tono. Pero eso no es todo. También comenzaron a aparecer cuestionamientos internos dentro del propio oficialismo. Militantes y simpatizantes preguntando públicamente por qué ciertos expedientes nunca avanzan. Influencers políticos cercanos a la 4T exigiendo explicaciones sobre los procesos congelados. Y eso es importante. Porque cuando la crítica surge desde dentro del propio movimiento, el problema se vuelve más difícil de controlar narrativamente. Entonces apareció otro elemento incómodo, la comparación con casos pasados. Muchos recordaron cómo durante años se anunciaron investigaciones espectaculares contra figuras emblemáticas de corrupción que terminaron sin resultados claros. Juan Collado, Romero de Chamos, Cabeza de Vaca, Emilio Lozoya. Cada nombre reactivaba la misma pregunta: ¿dónde están las sentencias definitivas? Y la reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo este tipo de análisis no llega a nada. Lo que vino después fue todavía más delicado. Algunos periodistas comenzaron a plantear que el verdadero daño político para Morena no proviene de las acusaciones
otra pregunta brutal. ¿Qué pasa si al final nadie paga costos reales? Ahí es donde esta historia conecta con un patrón mucho más profundo de la política mexicana reciente. Porque no es la primera vez que vemos algo así. Especialistas en derecho constitucional y analistas políticos llevan años señalando un problema estructural. En México, los procesos anticorrupción suelen avanzar hasta el punto donde comienzan a amenazar equilibrios políticos importantes. Ahí se frenan, se negocian o se diluyen. Pasó en distintos gobiernos. Pasó con el PRI. Pasó con el PAN. Y ahora muchos se preguntan si también está pasando con Morena. El patrón es casi idéntico. Primero aparece una gran narrativa pública de combate a la corrupción. Luego llegan filtraciones, audios, videos, investigaciones mediáticas. La opinión pública se enciende. Los medios discuten durante semanas. Y finalmente todo entra en una zona gris interminable donde los procesos pierden fuerza. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que muchos creen que está ocurriendo otra vez. De acuerdo con reportajes y registros públicos difundidos en años recientes, México ha tenido enormes dificultades históricas para llevar casos de corrupción política hasta sentencias firmes contra figuras de alto nivel. Y no se trata solamente de leyes. También influye la operación política detrás de las instituciones. Aquí viene otro punto clave. La impunidad no solamente protege individuos, también protege sistemas completos. Porque cuando un personaje importante cae realmente, puede arrastrar redes enteras de relaciones políticas, empresariales y financieras. Por eso muchas veces el sistema prefiere administrar el escándalo antes que resolverlo completamente. Y fíjate en esto. Durante años, Morena construyó buena parte de su legitimidad denunciando precisamente esas prácticas. Esa fue una de las razones principales de su enorme respaldo popular. La promesa de terminar con los pactos de impunidad. Por eso este caso resulta tan peligroso políticamente. Porque toca el corazón mismo de esa narrativa. Si el oficialismo no logra convencer a la población de que realmente existe diferencia entre el pasado y el presente, el desgaste puede crecer gradualmente. Tal vez no de forma inmediata. Tal vez no en una elección concreta. Pero sí en la confianza acumulada. Y eso explica por qué este tema genera tanta tensión dentro del propio movimiento. Porque algunos sectores consideran que exhibir públicamente estas contradicciones fortalece a la oposición. Mientras otros creen exactamente lo contrario, que ignorarlas destruye lentamente la credibilidad del proyecto. Y aquí estamos llegando a la parte final. La parte donde todas las piezas empiezan a conectarse. Al principio de este video te dije que había algo que muchos no estaban viendo claramente. Y ahora podemos entenderlo mejor. El verdadero escándalo quizá no sea solamente Alejandro Moreno Cárdenas. El verdadero escándalo es lo que su caso revela sobre el sistema político mexicano actual. Porque durante años se construyó una narrativa donde la corrupción tenía responsables muy claros, el viejo régimen, el PRIAN, las élites neoliberales. Y sin duda muchos de esos señalamientos tenían sustento político y social. Pero cuando un gobierno promete transformación profunda, también adquiere una responsabilidad enorme, demostrar que las reglas cambiaron de verdad. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque las piezas que hemos revisado muestran un patrón difícil de ignorar. Investigaciones abiertas. Expedientes fragmentados. Procesos detenidos. Declaraciones explosivas. Acusaciones internas. Y al final, ninguna resolución definitiva. Entonces conectemos los puntos. Primero, existían investigaciones relevantes contra Alejandro Moreno relacionadas con presuntos delitos patrimoniales y financieros. Segundo, durante años se construyó públicamente la expectativa de un posible desafuero. Tercero, según declaraciones posteriores, dentro de la Cámara de Diputados aparecieron expedientes incompletos y documentación dispersa. Cuarto, comenzaron a circular versiones sobre presiones políticas internas para evitar que el proceso avanzara.
Y quinto, mientras todo eso ocurría, Alejandro Moreno permaneció políticamente activo, fortaleciendo incluso su papel como opositor frontal del gobierno. ¿Casualidad? ¿Incompetencia institucional? ¿O cálculo político? Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad. La revelación más fuerte no es un documento filtrado. No es un audio. No es un mensaje aislado. La verdadera revelación es el patrón completo. Porque lo que realmente parece estar pasando es que distintos grupos políticos aprendieron a convivir dentro de un sistema donde la impunidad sigue siendo negociable. Cambian los discursos. Cambian las alianzas. Cambian las narrativas públicas. Pero ciertas reglas profundas permanecen intactas. Y eso explicaría muchas cosas. Explicaría por qué algunos personajes sobreviven políticamente incluso después de escándalos enormes. Explicaría por qué tantos casos de alto perfil terminan atrapados en procesos interminables. Explicaría por qué las acusaciones públicas son tan agresivas, mientras las consecuencias legales reales avanzan tan lentamente. Y aquí viene lo más delicado de todo. Si esto se confirma con evidencia sólida en el futuro, estaríamos hablando no solamente de protección política individual, sino de la persistencia de una lógica estructural de administración de impunidad dentro del sistema mexicano. Eso sería devastador para cualquier narrativa de transformación. Porque entonces la discusión dejaría de ser quién robó o quién mintió. La discusión sería mucho más profunda. ¿El sistema realmente puede castigar a las élites políticas cuando hacerlo afecta intereses de poder? Y esa pregunta no golpea solamente a Morena. Golpea a todo el sistema político mexicano. Ahora bien, también hay otro escenario posible que debemos mencionar con responsabilidad. Que algunas de las versiones más explosivas o represiones internas nunca logren comprobarse plenamente. Eso también puede ocurrir. En política circulan rumores, filtraciones y operaciones constantemente. Por eso es importante distinguir entre evidencia confirmada y especulación política. Pero incluso si varias de esas versiones nunca se verifican judicialmente, el daño ya está hecho a nivel percepción pública. Porque millones de personas observan algo muy simple, pasan los años y los grandes personajes políticos siguen libres. Y eso alimenta un cansancio social enorme. Un cansancio que puede convertirse en abstención, desencanto o radicalización política. Por eso este caso importa tanto hacia adelante. Porque conforme se acerquen nuevas elecciones, la batalla ya no será solamente entre Morena y la oposición. También será una batalla sobre credibilidad. Sobre quién puede convencer realmente a la población de que existe un camino distinto. Y ahí aparece una última contradicción brutal. Mientras Alejandro Moreno acusa al gobierno de vínculos oscuros y corrupción, sectores oficialistas responden recordando los señalamientos históricos contra él. Pero al mismo tiempo, la falta de consecuencias definitivas termina debilitando a ambos lados. A la oposición, porque carga figuras profundamente cuestionadas. Y al oficialismo, porque no logra demostrar con claridad que las cosas cambiaron. Es un círculo venenoso. Y quizá eso sea precisamente lo más grave de toda esta historia. Que después de décadas de escándalos, investigaciones y promesas de cambio, México sigue atrapado en una discusión permanente sobre corrupción, sin lograr construir todavía una sensación colectiva de justicia real. Al final, más allá de simpatías partidistas, esta historia deja una pregunta incómoda flotando sobre todo el sistema político mexicano. ¿Qué significa realmente combatir la corrupción? ¿Hacer conferencias de prensa? ¿Filtrar expedientes? ¿Construir narrativas mediáticas? ¿O llevar casos hasta sus últimas consecuencias incluso cuando afecta a aliados, acuerdos y equilibrios internos? Porque mientras esa respuesta no quede clara, la percepción de impunidad seguirá creciendo. Y eso tiene consecuencias profundas.
Consecuencias electorales. Consecuencias institucionales. Consecuencias sociales. La ciudadanía puede perdonar errores. Lo que rara vez perdona indefinidamente es la sensación de engaño. Por eso este caso importa más de lo que parece. Porque no se trata solamente de Alejandro Moreno Cárdenas. Se trata de la credibilidad misma del sistema político mexicano en una etapa donde la polarización está alcanzando niveles cada vez más peligrosos. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Alejandro Moreno realmente está protegido políticamente? ¿O piensas que todo esto forma parte de una narrativa exagerada sin pruebas suficientes? ¿Morena está fallando en su promesa anticorrupción o simplemente enfrenta un sistema más complejo de lo que parecía? Déjamelo en los comentarios porque este debate apenas está comenzando. Y estate atento porque en el próximo video vamos a revisar exactamente qué está pasando con las tensiones internas dentro de Morena rumbo a las próximas elecciones intermedias, y hay movimientos políticos que podrían cambiar completamente el tablero. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena. Y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.